Hoy nuestro tema es viviendo una vida plena en Dios. Y antes de iniciar todo lo que Dios tiene para nosotros, quiero que veamos esta cita. Acá dice Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bueno, ese es el anhelo de Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas y que sigamos nosotros impulsándonos hacia Él, a pesar de estos tiempos diferentes. Ahora estamos en unos tiempos diferentes donde todo cambió, ¿verdad? Donde hubieron muchas restricciones, donde nos pusieron a que nosotros pues, tomáramos normas diferentes de vida. Hay quienes acataron esas normas, hay quienes no acataron esas normas. Unos tiempos diferentes. No vamos a decir tiempos difíciles, sino unos tiempos diferentes. Pero el propósito de Dios en estos tiempos diferentes, es que tengamos una vida plena en Él. Pero ahora que las medidas se han quitado un poco, las restricciones, puede ser que nosotros nos hayamos relajado, así como se relajaron las personas con respecto a las medidas. Puede que en nuestra vida espiritual nosotros también nos hayamos relajado y esto lleva a un peligro. Así como si nos relajamos con las medidas de la pandemia, lleva un riesgo, también nuestra vida espiritual puede estar en riesgo. Pero como veramos ahí, es el propósito de Dios, es diferente para nosotros. ¿Y cómo logro yo esto? Yo esto lo logro a través de la santidad en Dios. Acá nos dice el propósito de Dios en estos tiempos es que tengamos una vida plena en Él. Para conseguir esto necesitamos vivir en santidad y esto se logra en un verdadero arrepentimiento. Si hiciéramos un análisis de nuestra vida espiritual, lo que he tomado, lo que he dejado, si realmente yo he cambiado, cuánto yo he cambiado en todo este tiempo. Van 7 meses donde hemos estado con una vida diferente, un tiempo diferente, pero ¿qué ha pasado con mi vida espiritual? ¿Seguiré yo con las mismas actitudes? ¿Estaré yo con los mismos pecados? ¿Diré las mismas palabras? ¿Qué debo de hacer entonces? Yo debo de hacer un alto para ver cómo está mi vida espiritual. Uno podría pensar que como estos tiempos son diferentes, son más relajados aparentemente, pero no es así. Estos tiempos se incrementó el trabajo, se incrementaron quizás los estudios, el problema económico está quizás preocupándome, los problemas de salud también me están agobiando. Entonces es cuando yo necesito hacer ese alto, ver cómo está mi vida espiritual. Y mientras vivamos en este mundo, yo tengo que pedirle al Espíritu Santo de Dios que Él abra mis ojos para ver al Señor, para ver qué es lo que a Él le agrada o le desagrada. Si hay actitudes en mi vida dañinas, si tengo que dejar algunos hábitos, romper con algunas relaciones quizás dañinas, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en este tiempo? Y para eso miremos en 1 de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. El Señor dice que seamos santos porque Él es santo. Santo es apartado, que nos apartemos, no solo por el virus, por la pandemia, no, nos apartemos de aquellas actitudes, de aquellas cosas que ofenden al Señor. Los viejos hábitos son difíciles de eliminar y eso es verdad.
Pero tenemos que recordar lo que nos dice 2 Corintios 5:17. Para poder eliminarlos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando yo digo, de modo que yo, en este caso me pondría mi nombre, de modo que Mayra está en Cristo, soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Yo, así como cuando uno va al trabajo, uno va con aquella seguridad que va a hacer bien su trabajo. Igual cuando uno está estudiando, uno estudia, hace las tareas y uno dice que va a salir bien en esos estudios. Igual tiene que ser en mi vida espiritual. Yo tengo que estar segura que soy una nueva criatura, una nueva persona. Yo tengo que proyectarme hacia algo diferente. Y eso lo que me va a hacer es como borrar, como un pizarrón que se borra, como borrar el disco duro y empezar una vida santa, una vida nueva delante de Dios. Es cierto, somos seres humanos con libre voluntad. Decidimos qué escuchamos, qué voces vamos a escuchar, o si seguimos la influencia de nuestro viejo yo. Y es verdad que los viejos hábitos son difíciles de eliminar, pero recordemos que nuestra carne está en constante conflicto con Dios. Entonces hay que sujetarla, ¿verdad? Porque ella va a querer vivir la antigua manera de vivir. Ella va a querer seguir con lo mismo. Es nuestra vieja naturaleza, pero a medida que nosotros tenemos la victoria en Cristo sobre el pecado, sobre las tentaciones, entonces vamos a ser más fuertes, vamos a ser más sabios, vamos a ser más santos. Tenemos que estar conscientes también de nuestra interacción con las demás personas, ya sea con los amigos, ya sea con la familia, ya sea con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, cómo estamos interactuando, cómo nos estamos comunicando, qué es nuestro lenguaje para hablarles, ¿verdad? También tenemos que darnos cuenta qué libros estamos leyendo, qué música estamos escuchando, qué películas vemos, qué pensamientos estamos alimentando, cómo nosotros tomamos el tiempo, qué es lo que estamos haciendo nosotros en nuestra vida. Podría haber una pregunta: ¿por qué continuamos pecando? Muchos creyentes pierden el examen día tras día. ¿Y por qué será eso? ¿Por qué se pierde el examen? Porque quieren seguir su vida espiritual en su propio esfuerzo. Y por esto le vamos a pedir que vayamos a Gálatas 3, del 2 al 4. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Vea, esto nos dice el Señor. Nosotros recibimos el Espíritu Santo no por la ley, por la fuerza, sino lo recibimos por fe. Y empezamos con aquel ímpetu, aquella alegría en nuestra vida cristiana, en el Espíritu. Pero Dios nos dice, ahora estabas en el Espíritu, ¿y ahora qué pasó? Empezaste a caminar tu vida nuevamente en la carne. En otra versión dice, en tu propio esfuerzo, queriendo cambiar en tu propio esfuerzo. Es cierto que las debilidades y los pecados nos trajeron a Jesús.
Dios nos convenció de eso y nosotros venimos ante Él. Pero no podemos seguir ahora en la vida cristiana con esas mismas debilidades, con esos mismos pecados. Tenemos que quitar la terquedad de la desobediencia en nuestras vidas. Y otra pregunta, ¿cómo debemos de vivir entonces? Bueno, en santidad a través del arrepentimiento. El arrepentimiento implica abandonar nuestra independencia de Dios, dejar de ser independientes, más bien ser dependientes totalmente de Él. Y esto nos va a llevar a aborrecer el pecado, tener un deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Es una decisión firme, totalmente firme de cambiar nuestras vidas, abandonar el pecado. El arrepentimiento también nos lleva a una nueva mentalidad, a unos nuevos deseos, a una nueva voluntad de agradar a Dios, algo nuevo. Por eso al inicio hablábamos de que somos nuevas criaturas, nueva persona, y eso nos tiene que dar fuerza, dar impulso para ese cambio en nuestras vidas. El arrepentimiento no se trata solamente de corregir algunos defectos de nuestra personalidad o adquirir algunas nuevas técnicas religiosas, sino es un cambio radical, permitiendo al Señor que en nuestra vida Él tenga el control absoluto, que Él sea el Señor, no solo el Salvador, sino el Señor total de nuestras vidas. Necesitamos producir eso en nuestras vidas. El arrepentimiento produce 3 cosas: un cambio de pensar, un cambio de la manera de sentir y un cambio de vivir. Un cambio de pensar es reconocer mi responsabilidad de cómo está mi vida espiritual. Yo no le puedo echar la culpa a otra persona, a la iglesia quizá, al líder, a los pastores. Yo tengo que ver mi propia responsabilidad. De mí depende que mi vida espiritual esté al 100% conectada con la voluntad de Dios. Mi vida espiritual también tiene que cambiar en esa manera de pensar, cómo veo yo al Señor Jesús. ¿Qué lugar está ocupando el Señor Jesús en mi propia vida? Bueno, también el cambio de manera de sentir es tener un sentimiento de pena, de tristeza, cuando yo le fallo al Señor, cuando yo hago algo malo delante de sus ojos. Pero esto podría decir, pero yo no mato, yo no robo, yo no hago aquellas cosas grandes como pecados. Puede ser minúsculo, puede ser pequeño. Recordémonos que para el Señor todo es pecado. Pero cuando yo cambio mi manera de sentir, yo me siento mal, yo siento esa pena, esa tristeza de haber ofendido al Señor con una palabra, con un pensamiento o con una mentira. Hay personas que a veces dicen, que Dios me perdone, pero tuve que decir una mentira. No, estamos mintiendo, estamos ofendiendo al Señor. Y solo decimos que Dios me perdone, pero la verdad es que debe ser un verdadero arrepentimiento, algo que viene de lo más profundo. No podemos
esto en la manera de cambiar, de sentir, sea solo una emoción pasajera. Tal vez escuchamos un canto hermoso y que nos provoca derramar lágrimas, pero después nos secamos las lágrimas. ¿Y qué pasa? Volvemos al mismo estado, a hacer las mismas cosas. No, tenemos que cambiar la manera de sentir. Y también el cambio de vivir. Esto no lo podemos tomar a la ligera. Debe de ser una decisión firme y radical de cambiar. Y esto implica morir a nosotros mismos. Debemos de dejar todo el pasado y empezar una nueva vida, una nueva etapa, que no nos tome otros meses más para hacer un alto y decir debo de cambiar mi vida, sino debe de haber un verdadero arrepentimiento. Miremos Lucas 9:23. Dice, y decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nosotros venimos en pos de él. Yo tengo que negarme a mí misma, a mis deseos pecaminosos, a mi manera de pensar equivocada, aquellas cosas que no solo ofenden al Señor, le hacen daño a los que están cerca de mí, sino también afecta mi vida espiritual, afecta mi cuerpo, porque sabe, cada pecado que lleva una emoción, y esa emoción va fuerte y va negativa y empieza a afectar nuestro cuerpo, empieza a dañar alguna parte, algún sistema. Entonces nosotros debemos de negarnos a sí mismo y morir cada día. No dice morir en general, dice cada día, porque el Señor conoce nuestra debilidad, Él sabe nuestras luchas, Él sabe lo que está pasando en nuestro interior. Entonces Él dice cada día examina tu vida, cómo estás hoy, o qué hiciste por la noche cuando nosotros llegamos a acostarnos. ¿Qué pasó por la noche? En todo el día, ¿qué hicimos? ¿Verdad? Entonces es examinarnos y morir cada día. Miremos Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, yo ya morí con Cristo. Ya no soy yo la que vivo, el que vivo. Dejemos vivir a Cristo en mí, que Él sea el que obre en mi vida. Y lo que ahora humanamente estoy viviendo, ya no lo voy a vivir por mi propio esfuerzo, ya no lo voy a vivir en mi carne, yo lo voy a vivir por la fe en Cristo. ¿Qué significa? Es creerle a Él más de lo que yo siento, de lo que yo pienso, de lo que yo escucho, ¿verdad? Es con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando yo siento que las debilidades, los pecados, las malas actitudes o cualquier intención en mi ser va a salir de mí, entonces en ese momento yo tengo que decir, no, con Cristo estoy juntamente crucificada. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora estoy viviendo, lo estoy viviendo en la carne, pero lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tremendo eso que al final de este pasaje dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estamos diciéndolo a mí, no es como aquella cita de Juan 3:16 donde dice Dios amó al mundo. Entonces a veces nos excluimos de eso. Nosotros decimos Dios amó al mundo y yo estoy aquí. ¿Sí? No, esta dice me amó a mí y se entregó por mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Lo mismo, amarle
y entregarme por Él. Y es importante en este tiempo, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos diferentes, tiempos donde hemos sido edificados a través de las pantallas, a través del teléfono, donde yo soy el que tengo, la que tengo que buscar la presencia de Dios en mis solas con Él, que ya no tienen que empujarme, tengo que ser empujada para hacerlo. Entonces yo tengo que morir a mí misma cada día, depender más del Señor, venir en aquel arrepentimiento, donde mi cambio de vida tiene que ser al 100. Cambio de pensar, cambio de sentir, cambio de hablar. Que mis palabras den gracia a los oyentes. Que mi actitud impacte al que me está viendo. Que hasta mi rostro emane la presencia del Señor. Que el Señor obre en nuestra vida, porque el arrepentimiento genuino también produce un cambio de conducta totalmente, ¿verdad? Ya no somos nosotros, sino es Él en nosotros. Ese cambio de conducta que nosotros necesitamos cada día. Vengamos entonces, amados, a un verdadero arrepentimiento. Como la primera vez cuando llegamos a Cristo. Yo no sé si tú te acuerdas, si ustedes se acuerdan, el momento que nosotros llegamos, cómo llegamos a Él. Hoy podemos nuevamente venir con un verdadero arrepentimiento. Miremos lo que dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid luego, dice el Señor, no mañana, no pasado. Venid ahora y estemos a cuentas. ¿Cuáles son tus pecados? ¿De qué color son? No importa, yo los puedo emblanquecer. Yo puedo cambiar tu forma de ser, tu forma de proceder, tu forma de pensar, tu forma de sentir. Pero tienes que acudir a mí, pedírmelo a mí. Por eso el Señor dice, ven y pongámonos a cuentas, ¿verdad? Él quiere que tú y yo nos pongamos a cuentas con Él en este tiempo que han sido difíciles, unos tiempos de pandemia, un tiempo donde hemos estado confinados en algún momento. Y por estar a veces solo en la familia, muy cerca, se nos ha afectado el carácter, el temperamento, no lo hemos sujetado. Pero Dios quiere que hoy estemos a cuentas, que vengamos con un verdadero arrepentimiento desde lo más profundo de nuestro ser y decirle, Señor, aquí está mi vida. Ya no quiero ser la persona que he sido hasta hoy. Tal vez muchos nos han señalado los defectos, nos han señalado los pecados y lo tomamos a la ligera. Y decimos, no, eso no soy yo, esa no soy yo. Pero hoy meditando, tenemos que pensar, ¿realmente lo que me han señalado, yo lo tengo? Yo debo de arrepentirme, yo debo de tomar un verdadero arrepentimiento para esta etapa que nos hace falta cruzar, seguir. No sabemos cuándo venga la cura, pero la cura de nuestra alma, la cura de nuestro espíritu, sí está al alcance de nuestras manos hoy. La pandemia no se sabe cuándo se va a terminar. Lo que sí sabemos es que pedimos a Dios que Él nos guarde de todo mal, de toda enfermedad. Pero sí, nuestra vida puede dar un giro de 180 grados, un cambio total y radical, si nosotros así lo queremos.
Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él obre en nuestras vidas, que Él toque nuestro corazón con un verdadero y profundo arrepentimiento de toda obra muerta, de toda obra mala, de todas aquellas cosas que en este tiempo yo le he permitido a mi carne. No podemos decir así soy yo, que muchas veces lo dijimos quizá, sino tenemos que decir yo soy como lo que Dios quiere que yo sea. Cerremos nuestros ojos en este momento y pidámosle al Señor. Te pedimos, Padre, que obres con poder en cada una de nuestras vidas. Venimos con un corazón contrito y humillado delante de ti. Te pedimos perdón, Señor, por aquellos pecados, Señor, con los cuales no me he arrepentido. Te pido perdón, Señor, por mi actitud. Te pido perdón, Señor, por esas palabras soeces, por esas palabras groseras quizás, Señor, que he dicho, que he afectado, que he tal vez ofendido a los que están alrededor mío, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón. Pídale ahí perdón en el nombre de Jesús por su pecado, por su actitud, por aquellas cosas que han ofendido al Señor. Perdóname, Señor, porque te he ofendido, porque no he hecho lo bueno delante de tus ojos. Perdóname por las palabras que han salido de mi boca. Perdóname, Señor, por esos pensamientos. Perdóname, Señor, por esas actitudes que te han ofendido, Señor. En este tiempo, Padre, te pido perdón por todo mi pecado, por toda mi maldad. Es tiempo ahora de ponerte a cuentas con el Señor, de que haya un verdadero arrepentimiento en tu vida en este momento y empecemos con cuentas nuevas, con cuentas claras delante del Señor, que Él va a suplir todas nuestras necesidades, Él va a proveer para todo lo que necesitamos, pero es necesario hoy ponernos a cuentas de todo lo que nosotros hemos hecho de malo delante de los ojos de Dios. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra actitud. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras palabras. Te pedimos perdón, Señor, por los hechos de nuestra vida. Venimos arrepentidos delante de ti, papá, por todo pecado que hemos cometido. Aquellos pecados que conocemos como los que no conocemos, Señor. Te pedimos perdón y nos arrepentimos en el nombre de Jesús. Queremos tener un arrepentimiento pleno y vivo delante de ti, Señor. Que vivamos en arrepentimiento todos los días, papá. Póngase usted ahí en un verdadero arrepentimiento de palabra, de hecho, de pensamiento, todo pecado que hayamos cometido, pongámoslo delante del Señor. Padre, y aquellos pecados que no conocemos también, que son pecado, hoy te los ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en este momento nos ponemos a cuentas contigo, te pedimos perdón por todo pecado cometido contra ti. Nos arrepentimos en el nombre de Jesús y venimos delante de ti, Padre, para tener una nueva vida, Señor. Una nueva vida en ti en todo este tiempo que nos resta, que estamos aquí en la tierra, Señor. Queremos vivir sujetos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.